acta de la sesión 258 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación suscrita por los alcaldes de las comunas de Cauquenes, Chanco, Constitución, Empedrado y Peyúgue, en la que señalan que según la ley 21.040, que crea el nuevo sistema de educación pública y conforme al decreto 20 del Ministerio de Educación, en marzo de 2022 correspondería iniciar funciones al servicio local Maule Costa. Como alcaldes y alcaldesas de las 5 comunas que conforman el mencionado servicio local, solicitan conjuntamente la intervención de esta comisión para lograr invalidar el proceso de creación de los servicios locales y o la postergación de dicha implementación por los motivos que exponen. Solicitud de audiencia del coordinador de la Red Universitaria de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, señor Guillermo Williamson, quien ha sido invitado a esta sesión. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitud titulado Educación de Segunda Oportunidad con Orientación de Género, propuesta UNESCO implementada en Ecuador, en el marco del estudio del proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Finalmente, hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado señor Norambuena reemplazará al diputado señor Sangüesa por la sesión. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Le ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. He cumplido. ¿Cuál notario? ¿No es cierto? 3. ¿Ah? Muy bien. Entramos directamente entonces en la orden del día. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión en particular del proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, boletín 14.309-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, lo cual restringe el tiempo que tenemos, lo señalo a propósito de los muchos interesados en participar. Ya estamos, son 8 días los que tenemos. Presidente, sobre eso, me anunciaron del Ejecutivo que había sido un error ponerle la urgencia suma y van a cambiarla, de hecho ya la cambiaron a urgencia simple, solo que hay que dar la cuenta mañana en sala. Ok, perfecto. Eso tiene un problemita práctico que habíamos citado una sesión en paralelo. A ver si consideramos que la mesa extraordinariamente nos faculte para hacerla, ¿no? ¿Así? Muy bien. Vamos a escuchar a los siguientes invitados a quienes saludamos en nombre de la comisión de manera muy conceptuosa y agradecemos su presencia en esta comisión. En primer lugar, voy a ofrecerle la palabra a la directora ejecutiva de Acción Educar, y también al investigador legislativo de esa entidad, el señor Borja Besa. Viene don Borja Besa en representación de la directora ejecutiva. Este es exactamente el sentido. Don Borja, le ofrezco la palabra recordándole a nuestros distinguidos invitados que tienen aproximadamente 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y a todos los integrantes de la comisión y los invitados en primer lugar y agradecer la invitación para exponer. Le pido autorización para compartir pantalla. Tengo una breve presentación. ¿Se ve la presentación? Ahí se ve. ¿Está listo en pantalla, señor Besa? Perfecto, muchas gracias. En primer lugar voy a estructurar esta presentación en 3 puntos, brevemente. Primero, algunos comentarios generales a esta nueva modalidad, que ya ha sido comentado en sesiones anteriores, así que voy a ser breve. Luego algunos comentarios puntuales al proyecto que crea esta nueva subvención y por último algunas conclusiones y recomendaciones. Respecto a la nueva modalidad educativa de reingreso, como bien sabemos, en diciembre del año 2018
el Ministerio comenzó a trabajar en esta propuesta y presentó ante el CENED esta propuesta de nueva modalidad educativa de reingreso, iniciándose un trabajo que tuvo como resultado la aprobación de esta nueva modalidad por parte del CENED en febrero del 2021, lo que da cuenta de un trabajo largo en el tiempo y consensuado que termina finalmente con la aprobación de esta propuesta. Esta modalidad en particular da respuesta a una necesidad educativa importante que abarca cerca de 170.000 jóvenes entre 12 y 21 años que han estado fuera del sistema escolar por más de 2 años consecutivos y que, como bien sabemos, por causa de la pandemia del COVID-19 en el último tiempo, se han aumentado los niveles de deserción escolar, lo que hace aún más atingente la creación de esta nueva modalidad. Dentro de los objetivos que tiene esta modalidad es atender las necesidades específicas de aprendizaje de este segmento de la población de niños, niñas y jóvenes entre 12 y 21 años, que, como dijimos, se han encontrado fuera del sistema, de los niveles obligatorios del sistema, por al menos 2 años. Esta modalidad se hace cargo de distintas dimensiones de los estudiantes, tanto académicas como socioemocionales. De hecho, contempla, por ejemplo, la existencia de un equipo psicosocial, la figura de un tutor, entre otras cosas. Entonces busca cumplir con estos 2 focos. Así también considera diversas trayectorias educativas, tiene 4 vías o rutas educativas que abarcan desde la formación de oficios hasta la educación científica humanista, dando una amplia gama de posibilidades. El proyecto contempla una implementación gradual con un horizonte de 5 años, lo cual voy a profundizar más adelante en la presentación acerca de este plazo. La nueva modalidad tiene un foco en potenciar el trabajo en red y el apoyo constante de organismos públicos, como por ejemplo con la Dirección de Educación Pública, el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, las oficinas locales de la niñez, entre otras. Y por último, destina recursos adicionales en términos de infraestructura y subvención por alumno, igualando o haciendo más equivalente la subvención que reciben estos alumnos que van a participar de esta nueva modalidad en comparación con los que se encuentran hoy en el sistema regular. Esto, presidente, a modo un poco de una pincelada a la nueva modalidad que ya ha sido comentada en la sesión. Ahora vamos a entrar derechamente al proyecto de ley que crea esta nueva subvención para poder financiar la modalidad. Sabemos entonces que, como mencionamos, el objetivo de este proyecto es establecer una nueva subvención para financiar la modalidad de reingreso que está enfocada en los niños, niñas y jóvenes que van a asistir a establecimientos educacionales que impartan esta modalidad de reingreso y cumplan con los requisitos que establece la ley para poder optar a este financiamiento. De esta manera, la ley, el proyecto asegura que estos estudiantes reciban, como les mencioné, un financiamiento equivalente, ya que hoy estos alumnos que asisten a la modalidad de educación para adultos reciben un monto que es considerablemente menor al que reciben los estudiantes que van al sistema regular. Entonces, este proyecto busca aumentar cerca de un 79% más el ingreso que van a recibir estos estudiantes en esta modalidad. Recordemos que la EPJA tiene, como dije, una subvención base que es menor y además no recibe SEP. Ahora, este proyecto no hace aplicable la SEP a esta nueva modalidad, sino que dentro de esta misma subvención crea una subvención que contempla la vulnerabilidad, aparte de la subvención base, para alumnos prioritarios y preferentes. Y por último mencionar que los requisitos que impone este proyecto para la obtención de esta subvención, que están en el artículo 3 del proyecto, son equivalentes prácticamente a los que están contemplados en la ley de subvención general, en el DFL2, y esto en el fondo van a dar facilidades para que los SEIA y los establecimientos
educacionales regulares puedan acceder a esta subvención. Ahora queremos comentar algunas indicaciones que se han presentado al proyecto de ley por parte de la diputada Girardi y que vamos a comentar brevemente a continuación. No las vamos a comentar todas, sino las que creemos que son más relevantes. En el artículo 3, como comentamos, que es el artículo que establece los requisitos que se exigen para los establecimientos para que se pueda optar a esta subvención, está contemplado que el establecimiento cuente con al menos un 15% de alumnos prioritarios, ¿ya? Esto se ha explicado que la idea fue poner un piso mínimo para, de esta manera, no dejar establecimientos fuera. Esta regla está tomada y es igual a la que está contemplada en la Ley General de Subvenciones, y como sabemos y se ha comentado en otras exposiciones, los alumnos que asisten a estos establecimientos tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Entonces, probablemente se va a cumplir con creces este porcentaje, pero la idea es poner un piso mínimo, como dijimos, para no dejar establecimientos afuera. Luego, en el artículo 3, busca reemplazar la letra F, que me permito leerla, presidente, dice que entre las exigencias de ingreso, permanencia o participación de los niños, niñas y jóvenes en toda actividad curricular o extracurricular relacionada con el proyecto educativo, se exige que no figuren cobros ni aportes económicos obligatorios, directos, indirectos o de terceros. Y luego establece que, sin perjuicio de lo anterior, los apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares. Eso es lo que está actualmente en el proyecto y que es similar también a lo contemplado en la ley de subvenciones. La indicación que modifica la letra F busca establece que los apoderados tampoco podrán realizar ningún aporte monetario y que solo podrán promover actividades extracurriculares a través de otro tipo de aporte. Entonces, nos parece, y a nuestro entender, que esto ya se mete un poco en la libertad y la autonomía que tienen los apoderados de realizar, como está en el proyecto, voluntariamente algún aporte para realizar alguna actividad extracurricular. Si lo que se quiere lograr es la no discriminación en base a facultades económicas, nos parece que es suficiente con la prohibición de exigir aportes que ya contempla el proyecto de ley. Y por último, en esta misma letra, y que no sé si habrá sido un error porque la indicación reemplaza la letra completa, en el proyecto actual también se ve acerca de la exigencia de materiales que no sean los proporcionados por el Ministerio de Educación, se establece que esto no podrá condicionar el ingreso o permanencia de un estudiante, por lo que en caso de que un estudiante, padre o apoderado no pueda adquirirlos, estos deberán ser provistos por el establecimiento. Y la indicación que reemplaza esta letra elimina este inciso. Entonces ahí era igual aprovechar de consultarle a la diputada si es que esto se quiso eliminar intencionalmente o simplemente se le quedó en la indicación. Ahora, también dentro de los requisitos del artículo 3 se establece una nueva exigencia, una exigencia adicional para los colegios particulares subvencionados, que exige que deben demostrar tener la trayectoria, expertise y experiencia necesaria para impartir la modalidad. Lo que a nuestro entender es una discriminación un tanto arbitraria en contra de los colegios particulares subvencionados, y si bien podemos compartir el fondo de la importancia de que efectivamente los establecimientos que van a impartir esta modalidad tengan la trayectoria, expertise y experiencia necesaria, nos llama la atención que no se le exija a todos por igual, si es que se va a decidir exigirla, y que en el fondo no se siga despotenciando la educación pública, porque al final del día entonces estamos diciendo que si es que un colegio público no necesita demostrar que tiene la experiencia y expertise necesaria para hacerlo bien, o sea, podría no tenerla y hacerlo mal, pero a ellos nadie se lo va a exigir. En cambio, al particular subvencionado, sí nos queremos asegurar
de que lo tenga y que lo haga bien. Entonces, nos parece que hay un tema de igualdad ante la ley y una discriminación entre unos y otros. La siguiente indicación es en el artículo 4, que establece una prioridad y preferencia a las solicitudes de los establecimientos educacionales públicos o municipales para impartir la modalidad. Esto se comentó también en la sesión pasada. Gonzalo Videla de la Asociación de Establecimientos de Educación de Adultos y David Navarro del Centro de Educación Inclusiva Josefina Méndez solicitaron, de hecho, que se eliminara esta indicación, ya que de hecho la mayoría de los establecimientos que imparten la modalidad de educación de adultos son particulares subvencionados. Entonces, nos parece que cumpliendo con los requisitos, tanto los particulares subvencionados como los públicos debieran poder acceder a la subvención. Y además la indicación dice que solo de forma extraordinaria podrán aceptarse solicitudes de establecimientos con sostenedores privados, los que deberán cumplir a cabalidad los requisitos de la ley. Lo que nos da una idea de, pensando la contrario sensu, si es que estos que extraordinariamente se pueden aceptar deben cumplir a cabalidad los requisitos de la ley. ¿Qué pasa con el resto? O sea, esta precisión de que estos deben cumplir a cabalidad con la ley, en el fondo debe ser aplicable a todos los establecimientos públicos y particulares subvencionados que deben cumplir con los requisitos para acceder a esta subvención. Ahora, una nueva indicación pretende incluir un nuevo artículo 5 que establece el deber del Estado de garantizar y asegurar la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema escolar regular. Aquí vemos que quizás puede haber un problema de admisibilidad al alejarse un poco de las ideas matrices de este proyecto de ley, que en particular busca crear una nueva subvención para financiar una nueva modalidad, por lo que incluir un nuevo deber para el Estado relativo a la educación regular nos parece que no es materia de este proyecto. Y por lo demás, este es un tema que se ha estado trabajando, porque de todas maneras es un tema relevante, como hemos comentado, y el año 2020 se creó una mesa de deserción que levantó cerca de 15 propuestas que se han estado implementando. Entonces también es algo que efectivamente se está trabajando. Ahora, respecto a la indicación que busca reemplazar el artículo 6 para que con un cumplimiento de un 70% de asistencia de los alumnos se pague el total de la subvención. En primer lugar, volvemos a la regla general del DFL2 de la Ley de Subvenciones, que establece, en este proyecto de ley establece que se pagarán de acuerdo al artículo 13 y 14 del DFL2, que es la regla general en base a la asistencia promedio. Entonces vemos que se puede generar un problema y lo describimos como un incentivo negativo a llegar a este umbral del 70%. Y quizás a alterar registros de asistencia o cualquier práctica no deseable con el propósito de llegar a este 70 para que le llegue el total de la subvención. Por lo demás, el tema de la asistencia, que viene también en los artículos siguientes, es un tema complejo, que ciertamente se está trabajando. En marzo de este año, el Ministerio creó una mesa de financiamiento para... Señor Besa, disculpe, pero está excediendo el tiempo. Me queda muy poquito, presidente. Para que vaya, sí, por favor. Como comentamos, es un tema complejo que se está trabajando en una mesa especial de financiamiento y creemos que no es materia de este proyecto analizarse y entrar a ver un tema tan complejo como este. Pasa lo mismo en el fondo con los dos siguientes, que ya se meten a reemplazar artículos, el 13 y el 14, de la Ley General de Subvenciones. Entonces también vemos que hay un problema de admisibilidad porque se aleja de las ideas matrices de este proyecto, de una nueva subvención, ir a cambiar la subvención general del sistema regular. Y pasa lo mismo en el fondo con la complejidad que tiene aparejada todo este tema.
Y por último, en el artículo transitorio respecto a la implementación gradual, que actualmente está contemplada en 5 años, busca reducirla a 3 años. Y otro tema es que agrega el concepto no solo de niños, niñas y jóvenes que hayan estado fuera del sistema por 2 años o más, sino que tengan rezago escolar de más de 2 años, que es un concepto distinto y que no está contemplado ni en la modalidad ni en la ley, en la definición que se da en el artículo 2 de la ley. Entonces puede haber un problema ahí con ese concepto. Y bueno, comentar la importancia y cómo fue pensado de la implementación gradual de esta modalidad. Y tanto así que fue una sugerencia del mismo CENED en su acuerdo cuando aprueba esta nueva modalidad, avanzar en el proceso de implementación de manera prudente, considerando la evidencia que se irá levantando en cada etapa y los actores relevantes a articular. Aún especifica cuando esto implique un escalamiento más pausado. Sabemos la importancia de esta nueva modalidad y las respuestas que va a dar a muchos estudiantes del sistema, pero es importante que esto se haga bien. Es algo nuevo, es una modalidad que no se había creado, y nos parece que los 5 años es un plazo razonable para poder implementarla. Y por último, Presidenta, a modo de conclusiones, para redondear un poco acerca de esta nueva modalidad, sabemos que existe un consenso que es transversal de la necesidad de abordar la exclusión escolar, que como dijimos, producto de la pandemia, ha aumentado y ha sacado niños del sistema, y la propuesta del Mineduc con esta modalidad y con este proyecto da una respuesta real para este grupo. Esta modalidad va a convivir con otras modalidades educativas como los EPJA, regulares y flexibles, los planes de alfabetización, etcétera, y como comentamos, entrega recursos adicionales para hacer equivalente la subvención que van a recibir estos niños en esta modalidad, para hacer equivalente con la que reciben sus pares que están en la educación regular. Eso, Presidente, perdón si me excedí un poco en el tiempo, quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Besa. A continuación, le voy a ofrecer la palabra al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, don Pablo Araya Cortés. Permíteme mientras saludar al señor subsecretario que se ha unido, el señor Poblete, a esta sesión. Presidente. Don Pablo Araya. Presidente. Diputada Girardi. Sí, solamente, presidente, quería recordar, no quise interrumpir antes la exposición, pero nosotros tomamos un acuerdo la semana pasada, en la última sesión que tuvimos, de que el subsecretario pudiera clarificar los temas, los valores de la subvención, ¿ya? Eso lo pedí yo, y que quedamos en que esta sesión, antes de empezar con los invitados, ¿ya?, se daría la palabra al subsecretario para que él especificara el valor de la subvención actual y compararla con lo que recibían los establecimientos a través de las licitaciones, ¿ya?, el valor que reciben por cada niño a través de las licitaciones, y también con respecto a la subvención regular. Ese fue el acuerdo que tomamos y no se está cumpliendo el acuerdo. Yo no sé si lo va a dejar para el final, pero me interesa de todas maneras mantener esa información que se entregue hoy día. Ok, diputada, usted tiene razón, el señor Pablo Araya no está, así que voy a preguntarle al señor subsecretario de Educación si está en condiciones de responder a las consultas que se ha hecho por parte de la diputada Girardi. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan, también a los invitados. Y procedo, en el fondo, ahora a comentar algunos aspectos, clarificándose algunas cosas. Yo creo que es importante clarificar porque la vez pasada entendí que íbamos a recibir la consulta también por escrito. Hasta el momento no tengo registro que la hayamos recibido, pero si entiendo bien la consulta, primero clarificar, se habló de los fondos concursables como la forma de financiamiento de la modalidad, o sea, no de la modalidad, sino que de la actividad que hoy día realizan los CIA. Primero quiero clarificar que
los fondos concursables son adicionales. Hoy día, quienes realizan atención de adultos reciben una subvención, cuando el financiamiento no es solo por vía concursable, sino que ellos reciben una subvención. De hecho, la comparación de la subvención que recibirían entre los niños entre 12 y 21 años es justamente la que da pie a explicar por qué esta nueva modalidad y este nuevo proyecto de ley genera un aumento en la subvención para ellos. Así que primero clarificar que los fondos concursables, los cuales postulan hoy día pueden ser los CIA u otros organismos, los fondos concursables de reinserción y reingreso, son adicionales a la subvención que se recibe a quienes realizan educación de adultos. La educación de adultos hoy día fluctúa más o menos entre los 40 y 60 mil pesos en el fondo, que es la subvención que reciben, y esa se compara con la subvención que actualmente recibirían bajo la nueva modalidad de reingreso, reitero, para alumnos entre 12 y 21 años. La nueva subvención, que es la que está expresada en el proyecto de ley, así que no voy a andar tanto en eso, pero el proyecto de ley que hace es establecer una subvención base que es mejorada respecto a la anterior, así que la subvención base ya viene con una mejora, pero se incorpora además una nueva subvención específica que es por vulnerabilidad, que también está incorporada en el proyecto de ley. Por lo tanto, la comparación exacta en el fondo respecto a la subvención nueva es la subvención base más la subvención por vulnerabilidad, que está comparada con la subvención que actualmente reciben hoy día los CIA por ejecutar educación de adultos, que reitero, actualmente está entre los 40 y 60 mil pesos. Esa subvención base que reciben, reitero, es independiente y adicional a los fondos concursables que se habían mencionado la vez anterior. Eso por nuestra parte. Póngale número, subsecretario, por favor, a lo que recibirían hoy día y compárelo con la subvención regular. En general, la regular general. Está en el proyecto de ley comparado. De hecho, sí, no tengo una presentación acá porque no hemos recibido la presentación formal, pero puedo buscar los antecedentes y proyectarlo, así que si me da un segundo, presidente, mientras pone el resto, sí, yo puedo después proyectarlo por Voy a seguir dando el uso de la palabra, subsecretario. Recordarle a la diputada Girardi que efectivamente la subvención que se propone regular, me refiero para esta modalidad, es del orden de 79 mil pesos según un informe que recibimos y que está en el proyecto, un comparado. O sea, está incrementada y a eso habría que agregarle, ¿no es cierto?, el aporte por vulnerabilidad, que va a depender del número de alumnos, es lo que podríamos agregar. Mientras tanto, el señor subsecretario va a tratar de tener, y cuando lo tenga, o hacia el final de la sesión, le ofrezco la palabra para que pueda corroborar lo que hemos señalado. Voy a ofrecer entonces la palabra a... llegó don Pablo. Don Pablo Araya, director ejecutivo del Servicio Local Gabriela Mistral. Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a compartir pantalla. Agradezco mucho la posibilidad que me dan de hablar de este proyecto de ley. Quiero saber si es que esto se ve. ¿Se ve el inicio? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo en general quise venir a mencionar un poco cómo influiría este proyecto de ley en este caso a mí como sostenedor de 3 comunas acá de Santiago. Hoy día nuestro servicio local ya en las comunas de San Joaquín, Macul y La Granja atiende casi 1.200 estudiantes en educación de adultos, que es un poco el segmento de reingreso. Y tenemos distintas modalidades. Ya tenemos establecimientos que son completos, ¿cierto? Y tienen modalidad adulto, que son los 4 primeros y tienen una matrícula menor. Y tenemos 2 establecimientos que son bien particulares, que son establecimientos de adultos. Por un lado está Santa María Eufrasia, que es el establecimiento que atiende, digamos, estudiantes que están privados de libertad, ya que está en San Joaquín. Y tenemos el Instituto de Educación de Adultos de Macul, que atiende también estudiantes, digamos, desde los 15 años hacia adelante. Y en particular es un proyecto que les menciono, que es bien particular porque atiende, por ejemplo, estudiantes del Colo-Colo. Entonces son estudiantes ya que tienen su actividad deportiva enfocada en lo profesional, y esos estudiantes, digamos, nutren el establecimiento y hay una muy buena alianza, ¿ya? No así los otros colegios que están más del ámbito regular, estos 4, ya que tienen estudiantes, pero son dentro de la estructura del colegio, ¿ya?
Acá les menciono un poco la matrícula, cómo ha evolucionado ya. Es parte importante de los 14.000 estudiantes, 1.200 son de este régimen. Si se pueden ver, va aumentando la educación media ya y va bajando un poco la básica, y suponemos que esto dice relación con que más estudiantes están regularizando sus estudios o están alcanzando el nivel educativo de educación media. En términos de retiro, observamos que la cifra ha ido bajando, disminuyendo. Estos son estudiantes que se retiran dentro del año, ¿ya? Y este último 2020-2021 se observa un bajo retiro, ¿ya? Es probablemente que la pandemia tenga mucha relación con eso. Y quise mostrar este dato porque yo creo que este sistema se ha ido fortaleciendo, al menos en el territorio, ¿ya? Y aquí podemos ver que gran porcentaje de los estudiantes que pueden tener continuidad la tienen. Ya, esto es un 67%, y pongo en naranjo que el contexto particular de Santa María de Eufrasia, que este año tiene más retiros porque muchas estudiantes volvieron a tener libertad. Entonces, el indicador de retiro aumenta, ¿cierto? Hay más retiros, pero se explica en particular por este proyecto bien específico. Ahora bien, ¿qué les quiero mostrar? La importancia de este proyecto. Los establecimientos ya que tienen la modalidad dentro de un establecimiento con todas las modalidades, educación prebásica, media, básica, media, ¿cierto? Que están dentro de un colegio, ya tienden a tener números azules. Esto en mi servicio dice relación con los ingresos y los gastos de personal, ¿ya? Ustedes saben, digamos, que más bien el 85% del costo fijo se explica por términos de remuneración en el establecimiento, y el costo, digamos, de operación dentro de esos volúmenes tiende a ser marginal. Entonces, los establecimientos mensualmente que están dentro de un otro colegio, ¿cierto? O sea, en la tarde está la modalidad de adulto, tienden a tener números azules. No obstante, los dos colegios que tienen un nicho específico, en este caso, la Escuela Santa María de Eufrasia, que hace clases a estudiantes privados de libertad, ¿ya? Y el Liceo de Educación de Adultos tienen problemas con el financiamiento, ¿ya? ¿Y esto por qué? Esto es probable porque tienen una cantidad acotada de alumnos y tienen la misma estructura, digamos, por ejemplo, directiva que tienen los otros establecimientos, ¿ya? Pero el otro establecimiento tiene más matrículas, ¿cierto? Y, en definitiva, los costos de administración, ¿cierto? Tienden a, digamos, ahí a dispersarse dentro de todos los niveles. En cambio, un establecimiento como Santa María de Eufrasia y el Instituto de Educación de Adultos, que tienen sus equipos directivos, ¿cierto? Jefe técnico, curriculista, ¿cierto? Inspectores, dentro del establecimiento tienen números rojos en este ámbito. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con el equipo? Hicimos una estimación, digamos, con el proyecto de ley y nos dimos cuenta cómo variaría, digamos, con la subvención, ¿ya? Entonces aquí, este es el caso de la idea, que el establecimiento que le decía que tiene números rojos, que tiene 5 millones mensuales de déficit, ¿ya? Analizando, digamos, los datos de cómo comparen sus estudiantes, y eso que este es un estudiante no tan prioritario porque tiene a estudiantes de Macul, ¿ya? Luego de hacer análisis de ingresos de este periodo, ¿ya? Normalmente mes a mes, con el proyecto de ley aumentaría más o menos mensualmente en 13 millones y sería un establecimiento viable, ¿ya? O sea, pasaríamos de tener un déficit de 5 millones en este establecimiento a tener un superávit de 7, ¿ya? Y es muy complejo porque hoy día los establecimientos de educación adulto, yo creo que en general en el país funcionan al tope, ¿ya? O sea, funcionan con el plan de estudio, que son 22 horas, ¿ya? Pero hay una necesidad real de tener más recursos para contratar servicios más especializados. Este es un segmento en que se requieren profesionales, acompañamiento, asistentes sociales, psicólogos para apoyar. Y como tutoría, ¿cierto? Y como les muestro, pasaríamos a tener un establecimiento, una subvención que indica que un colegio que no se financiaría pasaría a financiarse con esta nueva modalidad, y sin duda creemos que sería un aporte a la modalidad completa, poderle dar recursos a este proyecto. Eso es mi presentación, era muy breve. Yo quise mostrar, digamos, las tendencias y sobre todo los números con casos particulares
de cómo esto, y mostrando también que esto es muy caso a caso, ¿cierto? Como le mostré, al menos en mi territorio, en las 6 modalidades, esto ayuda mucho a entender cómo los colegios se financian y cómo esta subvención aporta a ese propósito. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Pablo. Agradecemos su presentación. Es muy elocuente en términos de los números, de la manera que usted lo planteó. Voy a ofrecer de inmediato la palabra a la representante de la Red Docentes de Educación de Jóvenes y Adultos de la Comunidad EPJA, la señora Paola Merino Mora, quien está acompañada de la secretaria de la red, la señora Sibila Cid Quintupray, del coordinador académico del Colegio Iberoamericano de La Pintana, el señor Francisco San Martín Muñoz, del coordinador de la red universitaria de educación de personas jóvenes y adultas, RECPA, señor Guillermo Williamson, y quien está... Son todos invitados separados. ¿Son todos invitados separados? Sí. Sí, hasta ahí. Entonces, Pero me solo pueden acompañar si quieren. Paola Merino con la señora Sibila Cid. Perfecto, le ofrezco la palabra a señora Paola. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación, saludar a la honorable comisión que hoy está presente y se está dando el tiempo para tratar este tema que es tan importante para todos. En primer lugar, voy a estar solita. Sibila no me pudo acompañar. No sé si me escuchan bien. Perfectamente bien, señora. Bueno, comienzo entonces. Mi nombre es Paola. Soy de profesión profesora de lenguaje y comunicación. Llevo 15 años en la modalidad de, bueno, inicialmente EDA, ahora EPJA. Trabajo en Chihuayante, acá en Concepción, en el CIA Madre María Anís. Soy coordinadora, además, de la red de colegios particulares subvencionados, la red EPJA Traltalén, y hoy día ya estoy representando a la red EPJA Chile, una red que se formó hace ya alrededor de 2 o 3 meses, precisamente para poder canalizar las inquietudes que como establecimientos de jóvenes y adultos, ¿cierto?, tenemos a nivel ya nacional. Esta red está conformada tanto por directivos como docentes y también asistentes de la educación, por lo tanto tenemos distintas miradas, ¿cierto?, que nos ayudan a poder tener una visión global. Si me permiten compartir pantalla, mi presentación está acá asociada básicamente a algunas consideraciones que nosotros como Red EPJA Chile queremos en el programa de reingreso escolar. Esencialmente, voy a pasar eso que era un poquito de introducción, esencialmente en algunos puntos básicos que tienen que ver con algunos objetivos específicos que tiene la modalidad de reingreso, en donde la EPJA ya está haciendo algunos aportes. En el caso del primer objetivo se habla de un recompromiso educativo y de reingreso, considerando que la EPJA, ¿cierto?, ya tiene como un objetivo implícito el que cada estudiante que ingresa a esta modalidad se está comprometiendo nuevamente con sus estudios y también reingresando al estado educativo. Por lo tanto, en ese sentido, el objetivo que tiene la modalidad de reingreso ya también está siendo cumplido por la EPJA. Se habla además de un marco regulatorio que tiene que ver con el aprendizaje y la contextualización de los estudiantes que participan en EPJA, y en ese sentido, afortunadamente, ya están las nuevas curriculares para EPJA. Se entiende que si ya están aprobadas es porque están tomando en cuenta las características y necesidades de nuestros estudiantes, y en ese sentido, si es que no fuera así, habría que revisarlas nuevamente para que sí lo hicieran. En segundo lugar, en cuanto a las características de la modalidad, se habla de la flexibilidad y adaptabilidad, dos características que precisamente la EPJA trabaja de manera casi, ¿cierto?, intrínseca, ¿cierto? Siempre hemos sido una alternativa de educación en donde los estudiantes combinan su actividad laboral con sus estudios, y además
habla de permitir cambiar el programa durante el camino sin estar atados a una decisión inicial. Y en ese sentido, quizás la palabra puede ser un poquitito ambigua, esto de estar atados, porque en EFJA ningún estudiante está atado a esta modalidad. Al contrario, llegan a EFJA precisamente porque han sido de alguna manera rechazados, de alguna manera no se han adaptado al sistema, y en ese sentido es bastante poco probable que quisieran después regresar a la modalidad tradicional. Con respecto a las características de estudiantes objetivos, se habla que la mayoría, ¿cierto?, se consideran edades mayores para EFJA como para los que están sin matrícula, y a partir de eso entonces se deja en evidencia que sería necesario potenciar recursos otorgados a EFJA para cubrir esta necesidad de los estudiantes. En el caso de alumnos, estudiantes que tengan 15 años, por ejemplo, séptimo y octavo, se puede lograr una continuidad etaria que la que se da en un colegio tradicional, o sea, tenga 15 años en séptimo y octavo, 16 en primero y segundo medio, y terminaría con 17 años en su tercero y cuarto medio. De esa manera, si es que es lo que está buscando esta nueva modalidad del reintegro, ¿cierto?, a la modalidad tradicional, se podría mantener el rango etario, no habría diferencia en esas edades. Con respecto a los estudiantes de 12 a 14 años, debería ser necesario un programa que les permita recuperar los años que han perdido y luego de eso decidir si reingresan a la modalidad tradicional o a un establecimiento EFJA, sí haciendo la salvedad que un estudiante, por ejemplo, con 15 años, de todas maneras no se va a dar a las mismas condiciones que tiene un estudiante de 12 en séptimo básico. Hay necesidades distintas de intereses, hay una madurez distinta, gustos, por lo tanto igual podría provocarse ahí algún problema. Con respecto a los programas en que se organiza, ¿cierto?, la modalidad de reingreso, hago alcance con respecto al programa 1, que tiene que ver con el recompromiso educativo, en donde se habla de un énfasis fuerte en cuanto a lo afectivo, actitudinal y a las habilidades socioemocionales, cosas que también sin decreto y sin ningún tipo de ordenanza por parte gubernamental, son nuestros pilares, básicamente es en EFJA. Nosotros hacemos cierto énfasis en estos factores y ningún docente, ningún directivo que trabaje en esta modalidad deja de lado el trabajo en habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Mucho antes del contenido es lo primero que se trabaja. En el caso del reingreso, se habla de programas a estudiantes, ¿cierto?, que han estado fuera por lo menos 2 años. Nosotros siempre hemos sido una alternativa para terminar la educación. Como dije anteriormente, los estudiantes de EFJA lamentablemente vienen algo desilusionados del sistema tradicional, por lo que tanto quizás no quieran regresar a él. Y lo que sí, además, nosotros también ayudamos en que muchos de los factores de la deserción están en la baja escolaridad de la madre, y en ese sentido, o de los padres en general, en ese sentido nosotros contribuimos a este factor al matricular a las madres y a los jóvenes, y así es como muchas veces se da que en nuestras aulas, en un mismo curso o en distintos cursos, está estudiando tanto el papá o la mamá y uno de sus hijos. En cuanto a la construcción curricular del programa de reingreso, cómo se relaciona con la EFJA, se habla de la pertinencia, y en ese sentido, a pesar de la demora de las nuevas bases curriculares, nosotros siempre hemos ido adaptando las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la contextualización de los contenidos, por lo tanto, siempre hemos buscado la forma de que la curricular contribuya a la formación integral de los estudiantes para desenvolverse en la vida. Por lo tanto, también es un principio, ¿cierto?, que nosotros como EFJA estamos ahí haciéndolo, ¿cierto?, antes de esta modalidad. En cuanto a la relación, ¿cierto?, del equipo multidisciplinario, si bien no está por decreto dentro de también de lo que tiene que ver con EFJA, también nosotros como EFJA estamos trabajando la ayuda psicosocial a través de los programas PIE, los especialistas de programa PIE. Obviamente, si hubiera recursos, se podría potenciar ese trabajo contratando pues, más especialistas idóneos. En el caso del tutor, como nueva figura, sabemos que existen tutores o profesores jefes quienes se encargan de realizar, ¿cierto?, esta labor. Se habla también de un seguimiento de los estudiantes y quizás ahí habría que reconocer de manera oficial profesor jefe para efectos de remuneración quizás, y en cuanto al posterior, al egreso del estudiante y su seguimiento posterior, habría que ver la forma, ¿cierto?, de ir haciendo esa mirada. En cuanto a los profesores, dice que la nueva modalidad debe contar los profesores con competencias específicas como empatía, resiliencia, capacidad de adaptación y reacción a situaciones de emergencia.
emergentes, perdón. Y en ese sentido, todos los profesores que trabajamos en EBJA tenemos esas características. Un profesor que no cuente con esas características, finalmente no sigue trabajando en EBJA. Así que en ese sentido también la EBJA soluciona ese detalle. En cuanto a la relación de interministerial e interministerial, se habla de la relación con la oficina de la niñez. Quizás ahí habría que hacer un trabajo mayor en colegios tradicionales para evitar la deserción. En cuanto a la agencia de calidad, se habla de la generación de un instrumento de evaluación, y en ese sentido hay que ver cómo se enfoca entonces el tema de la flexibilidad y la adaptabilidad, porque si va a ser un tema flexible y adaptable, no se puede crear el mismo instrumento de evaluación para todos. Por lo tanto, va a haber un instrumento personalizado y de acuerdo a los resultados, cómo se va a hacer para homologar esa modalidad tradicional, que es el reintegro en la modalidad tradicional. En cuanto a cómo se relaciona con la modalidad de educación de adultos, se habla de que hay que reorientar la pedagogía, y en ese punto me gustaría recalcar que si se hace eso, se volvería a ir a la EDA y se debería seguir con la EBJA. Y creo que ese es el foco de esta nueva modalidad o de esta nueva, porque nuestras características como EBJA es creada de un grupo heterogéneo. Es una fortaleza, no debe ser mirada como problema. En nuestra modalidad predomina la inclusión y la diversidad, sobre todo si se considera la cantidad de inmigrantes que hay ahora también, y obviamente no vamos a estar ajenos a las problemáticas que se pudieran, pero para ello, ¿cierto?, como en todo colegio, todo establecimiento, hay un manual de convivencia en donde se pueden tratar los protocolos en situaciones en particular. Y en el caso, ¿cierto?, de docentes, ellos importa de cómo la diversidad de edades, ¿cierto?, también ayuda a que cada experiencia vaya siendo enriquecedor el clima en aula, ¿cierto?, y también los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de eso, entonces, nuestras conclusiones están centradas en que el programa de reingreso pretende atender alrededor de 186.000 niñas y niños. Sin embargo, hay más de 5 millones de adultos que no han terminado la educación básica y media. A partir de eso, la idea es se debe potenciar la matrícula de la modalidad de EBJA y de esa manera abarcar la cantidad de personas mencionadas. Es de vital importancia el aumento de la subvención para EBJA o contar con una subvención para esta modalidad que considere las características de los estudiantes que participan en el trabajo realizado por el establecimiento. Se vería potenciado con la inyección de recursos que permitan invertir en mejoras de diversa índole que finalmente ayudarán a nuestros estudiantes. La nueva modalidad queda evidenciado que nosotros contamos con menos recursos porque dice que esta nueva modalidad va a requerir más recursos que la EBJA, por lo tanto ya queda claro que nosotros tenemos menos recursos. Se están aprobadas ya las bases curriculares por el Consejo Nacional de Educación, por lo tanto no deberían realizarse modificaciones para esta nueva modalidad, que es lo que también se propone en cuanto a la parte curricular, que deben hacer ajustes tanto a la EBJA como a la parte tradicional, si es que se quiere buscar un enlace, y con nuevas bases curriculares sería un poco, ¿cierto?, arriesgado tener que estar haciendo ajustes. Al no poseer mayores recursos, la EBJA ha tenido que ocupar algo del financiamiento destinados a SAP, compra de canastas de alimentos, lo cual no corresponde, ya que los planes de alimentación otorgados por FUNAEP no han sido regulares durante el tiempo de pandemia. En cuanto al reintegro, el reintegro escolar ha existido por años mediante distintos programas que lamentablemente no han tenido la atención que deberían, por ejemplo, las escuelas cárcel, aulas hospitalarias, programas de alfabetización, modalidad flexible. Si bien los CIA y las terceras jornadas son los más visibles, no implica que las otras modalidades queden desplazadas y no sean consideradas. En primer lugar, no hay que olvidar que la educación tiene un rol social, por lo tanto debe estar considerada más allá de parámetros económicos y de esta manera podemos garantizar el derecho a la educación. Si se invierten más recursos en ella, se puede abarcar más estudiantes y así lograr disminuir la población sin matrícula que existe en la actualidad. El programa de reingreso podría contribuir a la exclusión de estudiantes, ya que estarían en una burbuja educacional dentro de un establecimiento en el que predomina la inclusión y la diversidad. En este sentido, es importante replantear el objetivo de la ayuda psicosocial y socioemocional que se quiere entregar al estudiante y evitar nuevamente la segregación al tenerlos agrupados por edades. Señora Paola, no hay claridad. ha excedido el tiempo para que vaya. Pero termino con esto. Básicamente,
lo último, que EBJA es un espacio seguro para los estudiantes. Para quienes no conocen nuestra modalidad, puede ser fácil decir y pensar que la EBJA es donde llegan los que no sirven para nada, los desadaptados, los que botó la ola. Quizás lamentablemente tengan razón desde una perspectiva segregadora, en la que un estudiante no sirve para estar 8 horas en una sala de clases, no se adapta a un sistema escolarizado, o bien lo botó la ola de bullying y de incomprensión. Tienen razón, ellos son nuestros estudiantes y eso hace que nuestra labor sea más desafiante, porque no se trata solo de contenido, sino de crear autoconfianza, mejorar la autoestima, dar pertenencia a un lugar, sobre todo lograr la aceptación propia y social de cada estudiante sin sentirse juzgado ni condicionado. Eso es nuestro mérito y a eso agregamos motivación constante para que sigan estudiando o lograr una meta que quedó truncada, nos damos por pagados. Muchas gracias a toda la comisión. Muchas gracias, señora Paola. Agradecemos su contribución a este debate. Ofrezco la palabra de inmediato al coordinador académico de EBJA del Colegio Iberoamericano de La Pintana, el señor Francisco San Martín Muñoz. Francisco San Martín. ¿Está presente don Francisco San Martín? No lo veo. Muy bien. Entonces voy a inmediatamente ofrecer la palabra al coordinador de la Red Universitaria de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, REPJA. Y permítanme la licencia saludar con especial afecto a un amigo de muchísimo tiempo, don Guillermo Williamson, quien está acompañado de la académica y vicerrectora académica de la Universidad de Playa Ancha, la señora Violeta Acuña, y la académica y encargada de transversalidad de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la señora María Eugenia Letelier. Le ofrezco la palabra, don Guillermo Williamson. Muchas gracias, presidente, y también una licencia de darle un saludo especial a usted, además coterráneo aquí de la Araucanía. Y también saludo a cada uno, cada una de los miembros de la honorable comisión, particularmente agradecer también al diputado Juan Santana, con quien habíamos estado conversando respecto a este tema. También a cada uno y una de las personas que nos escuchan y nos ven. Saludar a Paola Merino también, con quien hemos trabajado durante muchos años en el tema, y me parece muy importante y muy interesante su presentación, al señor subsecretario, don Jorge Poblete, y a cada uno de los que están aquí presentes. Quería señalar que nosotros en estos 10 minutos estamos aquí presentes con María Eugenia Letelier. La doctora Acuña no pudo asistir debido a que, por razones de su cargo en la Universidad de Playa Ancha, tuvo que tener una reunión ahora emergente y no nos ha podido acompañar, así que vamos a estar nosotros dos. Voy a presentar yo y posteriormente en los comentarios María Eugenia. Señalar también que nosotros voy a referirme rápidamente a 3 temas, no voy a colocar PowerPoint, 3 temas, antecedentes generales, nuestra opinión respecto al proyecto y algunas propuestas. No vamos a hacer mayores referencias en temas legales, financieros, de ningún orden, porque eso ya ha sido suficientemente visto en todas las presentaciones anteriores y en la reunión también del 22 de julio pasado. Nosotros, como red de universidades por la educación de personas jóvenes y adultos, somos una red de 8 universidades: Universidad de Antofagasta, La Serena, Metropolitana de Ciencias de la Educación, de Playa Ancha, la Universidad de Magallanes, Universidad de la Frontera, Universidad del Biobío, y estamos trabajando en conjunto desde hace ya muchos años. Yo creo que estamos más o menos del año 2006, 2007, desarrollando actividades en el área de educación de jóvenes y adultos, y del 2018 con esta red ya formalizada y trabajando en todo el territorio nacional. Hemos entregado nuestras opiniones y fundamentos pedagógicos, sociales, curriculares respecto de esta propuesta de proyecto en cartas al señor Ministro de Educación, al presidente del Consejo Nacional de Educación del año 2020, a ambos, y a la Comisión de Educación hace pocos días. Por lo tanto, queremos solicitar que eso se adjunten como parte de nuestra opinión.
¿Qué es lo que pensamos nosotros? En primer lugar, que la idea es importante ante una situación real, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, dependiendo de los datos, pero 51.000 chicos de 15 a 18 años, que corresponden al 36% de la matrícula de adultos, de 19 a 22 años, otro 25%. Tenemos que alrededor de un 70%, 60 y tantos por ciento de la matrícula total de adultos está en el rango de este proyecto de ley. Pero hay un tema aún más serio, que es que el propio ministro, el señor ministro, ha colocado, ¿no es cierto?, la preocupación por el abandono, exclusión, expulsión, o como le queramos llamar de acuerdo a cómo veamos el tema, pero trayectorias interrumpidas del proyecto. Quisiera decir que nosotros esperamos en realidad que la educación de jóvenes y adultos en sus versiones sella, tercera jornada, recintos penitenciarios y contextos de encierro, su orientación se va a resolver fundamentalmente a partir de lo que venga, su orientación definitiva de largo plazo, de lo que venga a partir de las definiciones que establezca la nueva Constitución respecto a lo que es la concepción de educación que vendrá hacia adelante, y también de lo que plantee el próximo gobierno en la etapa de transición entre el modelo actual de educación y el que plantee la nueva Constitución. En este sentido nos parece que es importante, más que tomar grandes decisiones hoy día desde este punto de vista de abrir una nueva modalidad, hay que esperar de alguna forma lo que viene desde el punto de vista de generar una nueva modalidad, no de reforzar lo que ya tenemos. La Ley General de Educación contiene una serie de exigencias para la creación de una modalidad y ser objeto de pago de subvención con recursos públicos. Entendemos que aún no está completa todas las exigencias que la ley plantea para una nueva modalidad, como programas de estudio, docentes especializados, condiciones, además en el contexto actual, protocolos sanitarios, transparencia en los procedimientos específicos de asignaciones o postulaciones de proyectos. Creemos que en vez de aprobarse una tercera modalidad particular que se agrega a la educación especial y educación de jóvenes y adultos que determina la ley, debe establecerse una política potente de mejoramiento, desarrollo y financiamiento de la modalidad de personas de jóvenes y adultos. Si bien es una ley referida a subvención, expresa una opción por una política y un programa educativo que a nuestro juicio discrimina negativamente una modalidad de la educación que ya está consolidada, que está instalada, pero con una subvención, como ya se ha visto, mucho menor, que ha cumplido la misma función de esta nueva propuesta a partir de los pocos recursos que disponen. En consecuencia, si se aumentaran los recursos de subvención a esta modalidad de educación de jóvenes y adultos en forma significativa y equivalente a la del sistema educacional, nosotros tendríamos probablemente un servicio muchísimo mejor por parte de los centros de educación de jóvenes y adultos, tercera jornada, incluso en los recintos penitenciarios o en contextos de encierro distintos que puedan haber Chico el Sename o de otras situaciones, ¿no es cierto? Si lo están haciendo hoy día con pocos recursos, con mucho más recursos, lo harían mucho mejor. Y en ese sentido entendemos también que con esos mismos recursos podríamos ampliar la formación laboral, tanto para hombres como para mujeres, a partir de la información del Banco Mundial, del Banco Central del día de ayer o de anteayer, en estos días, de la pérdida de trabajo. Aquí se pueden generar oficios, se pueden generar formación técnica, orientaciones en el mundo del trabajo, en la educación de jóvenes y adultos, y nos parece que eso es también un elemento fundamental que hay que considerar. Si los centros de adultos, como ya lo están haciendo, necesitan asistencia técnica, contratarán a quien se considere que puedan contratar para que les ofrezca esa cooperación técnica, pero fortalecer la educación de jóvenes y adultos. La modalidad, de alguna manera, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación con una serie de observaciones que todavía no hemos visto si todas se han resuelto o no se han resuelto, las observaciones que planteó la Comisión Nacional de Educación, nos parece que es bien importante considerar que muchas de ellas ya están instalada en la propuesta que el propio Ministerio ha ido haciendo. Por ejemplo, las bases curriculares de educación de personas jóvenes y adultas, no se necesitan otras. El sistema modular que propone de una u otra manera el proyecto de ley, digamos, también está en la educación de jóvenes y adultos. El apoyo psicoemocional también. Por lo tanto, creemos que lo que se necesita no es una nueva modalidad con otra subvención, sino que reforzar, aumentar y mejorar la modalidad de educación de jóvenes y adultos. El país está en un debate público nacional respecto a la educación. Tenemos una crisis de un sistema escolar que no es en Chile, es en América Latina en general, el problema de la expulsión, del abandono, de la interrupción de trayectorias educativas.
Por lo tanto, lo que se necesita son políticas globales y estructurales de resolución de problemas que son estructurales. Y en este sentido nos parece que podemos ir parchando, ir buscando soluciones, pero no creemos en eso, creemos que es necesario repensar una modalidad que la Ley General de Educación instala con apoyo masivo del Parlamento, por lo tanto del conjunto de la sociedad chilena y el conjunto de las corrientes políticas, planteó como dos modalidades fundamentales que tienen la misma salida: la modalidad del sistema escolar regular y la modalidad de jóvenes y adultos. Los dos apuntan a cumplir el derecho a la educación de tener la enseñanza media completa. Y la licencia media que reciben estos dos caminos para llegar es exactamente la misma. Y la misma licencia media sirve para ir a la universidad, al centro de formación técnica, al proceso de capacitación o al mundo laboral. En consecuencia, lo que se produce hoy día es una discriminación entre dos modalidades que tienen, no respecto al proyecto, respecto a la subvención general, dos modalidades de educación que apuntan a la misma población, con los mismos problemas, con las mismas realidades, pero que reciben subvenciones distintas. Esto nos parece que es importante también de considerarlo porque tiene que ver con el derecho a la educación. Nos parece también que hay un debate en Chile respecto al tipo de educación de jóvenes y adultos que queremos. Nosotros pensamos que tenemos que avanzar a que los centros de educación, las terceras jornadas, tengan una mirada de educación comunitaria, que abriría nuevos espacios para los procesos de reinserción. No solo establecerse dentro del sistema formal de educación, sino que abrirse a espacios comunitarios, espacios de educación de los barrios, de los territorios. Y en este sentido creemos que es mejor reforzar proyectos al interior del sistema de educación de adultos, una buena subvención, un buen financiamiento para que se hagan responsables de la educación de sus barrios. Y en eso buscar todas las formas escolarizadas y no escolarizadas que permitan la reinserción, la reintegración con actores de las propias comunidades dentro de los sistemas educacionales de los jóvenes y adultos a lo largo de todo Chile. Que eso también nos parece importante. Aquí nosotros no nos parece que llamar a una licitación para algunos proyectos particulares en algunos lugares y no en todo el país, lo que hace es que genera discriminación frente a los mismos chicos, a las mismas chicas, con los mismos problemas sociales, con los mismos problemas de aprendizaje, con las mismas dificultades de vida, con contextos todos complejos. Vamos a tener a unos con programas y a otros con no. Es cierto que el señor subsecretario la semana pasada decía, bueno, tenemos una mirada general y hay recursos para todo. Usemos esos recursos mejor para fortalecer un sistema que ya está funcionando. Y además me tocó participar en la Mesa Nacional de Educación Rural, el señor subsecretario estuvo presente. También nos parece que esta mirada es una mirada muy urbana. Nosotros tenemos en las regiones una enorme cantidad y en el documento, entre las propuestas de la Mesa de Educación Rural, aparece un capítulo especial respecto a educación de jóvenes y adultos. Necesitamos también pensar no solo en aquellos que están en las ciudades, sino en aquellos que están en las zonas rurales, asociado al proyecto de desarrollo rural del gobierno, asociado, que ha planteado el presidente, asociado también a las políticas de las movilizaciones, las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales que están en los territorios rurales. Nos parece que tenemos acá un campo intercultural y un campo rural que también hay que considerar. Por lo tanto, creemos que hay que pensar de otra manera lo que es hoy día la educación de adultos, y eso se hace con recursos, haciendo inversión. La educación de jóvenes y adultos es una modalidad masiva, nacional, que está en todas las regiones. No está en todas las comunas, pero está en todas las regiones. Y eso ya hace que sea inclusiva, integradora, con identidad. Y finalmente nos parece como propuesta, y por eso creemos que es necesario trabajar repensar la educación de jóvenes y adultos, más que estar abriendo modalidades para resolver particularidades para resolver problemas de orden estructural con soluciones particulares y específicas para algunos sectores en algunos lugares localizados. Nosotros pensamos, y aquí viene la propuesta y con esto cierro, señor presidente, y honorables diputados y diputadas, nosotros consideramos que debe establecerse un cambio radical en el proyecto para pasar a fortalecer, valorar y financiar en igualdad de condiciones respecto del resto del sistema educacional a la educación de personas jóvenes y adultas, en vez de crear una nueva modalidad. Entendemos que la ley general no discrimina respecto a las modalidades de educación que convergen en la misma licencia media que expresa el cumplimiento del derecho a la educación. Tampoco debe discriminarse estudiantes que requieren reingresar entre aquellos que estarían en esta modalidad y los que hoy ya están en la modalidad de educación de jóvenes y adultos. No debe discriminarse estudiantes que socialmente tienen la misma condición, las mismas necesidades y los mismos requerimientos según el territorio en el cual ellos viven. Aquellos que son excluidos, que abandonan la escuela o que por razones diversas han interrumpido sus estudios, no pueden ser segmentados según el territorio.
una subvención especial por una modalidad particular que solo atiende una parte menor de ella, es promover no la calidad o integración social, sino la desigualdad y la discriminación. Segunda propuesta, solicitábamos al señor Ministro de Educación y a través de usted, señor Presidente, y del señor Subsecretario aquí presente, solicitar una indicación que aumente sustancial y reparadoramente la subvención a todo el sistema de educación de personas jóvenes y adultos a partir del presupuesto del año 2022, dado que ya cumple de una u otra manera el propósito de este proyecto. Con mayores recursos en la educación, el sistema de educación de jóvenes y adultos, y aquí quiero ser bien claro, no queremos hacer en este debate una discusión entre el sector municipal, sectores locales de educación o sectores particulares subvencionados. Es un sistema educacional que está en todos los territorios prestando servicios a todos los chicos y chicas y jóvenes y adultos que lo necesitan. Por lo tanto, tenemos que pensar en un sistema estructural. El resto del debate vendrá después de la Constitución. Con mayores recursos lo hará mejor el sistema de educación de jóvenes y adultos sin necesidad de crear un cuarto sistema, ahora de reingreso, que se suma al escolar. Educación especial y la educación de jóvenes y adultos, para hacer lo mismo que está haciendo la de jóvenes y adultos con menores recursos en todo el territorio nacional y no a pequeña escala. El señor subsecretario señaló en la reunión anterior que el proyecto de modalidad de reingreso abarca a toda la población que tiene por objetivo y por ello suponemos, ¿no es cierto?, que en el presupuesto ya se están instalando esos recursos que nosotros lo que proponemos es que se traspasen a la educación de jóvenes y adultos. Propuesta, postergar, pensamos, cualquier decisión hasta que no exista un consenso de las organizaciones, instituciones, centros educativos, profesores, profesoras, sostenedores, redes pedagógicas, educación de adultos, actores sociales involucrados de las comunidades y las organizaciones sociales, respecto de las universidades, respecto de la opción de generar esta modalidad con un financiamiento especial. Ya vimos que, por lo que alcanzamos a escuchar al principio de esta sesión, pasó de suma urgencia a urgencia simple, por lo tanto se da un tiempo para que haya un mayor debate respecto de este tema. Agradecemos la presencia y el que nos hayan escuchado y la posibilidad de que también como universidad y como red de universidades podamos participar en estas comisiones que venimos trabajando, digamos, en un tema que venimos trabajando desde hace casi 2 décadas. Muchas gracias a cada uno, a cada una de ustedes. Gracias. Señor Williams. Le ofrezco la palabra a la señora María Eugenia Letelier con el objeto de que va a hacer algunos comentarios que complementan según señaló el profesor Williamson. Yo creo que más bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradezco a todos la presencia. Yo creo que es mejor que en el momento de las preguntas podamos ir profundizando en aquellos temas en que ustedes consideren que habría que profundizar. Muy bien, muchas gracias, señora María Eugenia. Bien, hemos concluido entonces con escuchar a nuestros invitados y es el momento para ofrecer la palabra al señor subsecretario que tiene su mano levantadita allí. Y en consecuencia le ofrezco la palabra de inmediato para luego darle la oportunidad a los distinguidos diputados y diputadas de que puedan hacer sus preguntas, comentarios respecto de lo escuchado. Poblete, subsecretario de Educación. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Sí, quería compartir brevemente la pantalla también para poder responder ahora ya con más antecedentes la pregunta que había hecho la diputada Girardi, para poder mostrarles la tabla comparativa de cómo compara esta subvención con el resto de las subvenciones del sistema. Si se me permiten, no sé si puedo llegar y compartir. Sí, parece que puedo. ¿Se ve bien ahí o no? Todavía no se ve, ahora sí. ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Ya, entonces aquí tengo, como pueden ver, la subvención tiene diferentes diferente monto dependiendo del nivel. Obviamente está expresado acá en pesos, pero esto se compone como una proporción de la UCE, que es la unidad de subvención escolar, y muestra obviamente cuánto es lo que daría eventualmente la nueva subvención de la modalidad de reingreso, comparado con lo que entrega actualmente la EPJA, comparado con lo que entregan actualmente los niveles regulares de educación nivel media y básica. Entonces aquí podemos ver desde el primer ciclo hasta
la educación media técnico-comercial, ¿cómo se comparan obviamente esas subvenciones? La modalidad de ingreso establece una subvención base que comparada con la EPJA en todos sus niveles es mayor, y también si uno lo compara con la subvención regular en media y básica también es superior. Acá está la tabla comparativa de todos los valores. Esta, como digo, va desde los 59.000 pesos en modalidad primer ciclo básico hasta 106.000 pesos en modalidad técnico comercial, pero en la educación media técnico industrial tiene un valor un poquito mayor. Ahora, en la lámina siguiente les quiero mostrar, esta es la subvención base. La modalidad de reingreso del proyecto de ley establece también una subvención por vulnerabilidad, de alguna manera equiparando también la condición de los alumnos prioritarios o preferentes, independiente que estén en la modalidad de reingreso o en la modalidad regular, también reciben un aporte adicional. Y esta obviamente se equiparó tanto para el primer y segundo nivel, segundo ciclo de básico, como también para el tercer ciclo básico y la educación media. Y acá también da la comparación, a mano izquierda está la subvención que se establece para la nueva modalidad de reingreso, esta subvención por vulnerabilidad, y al lado derecho de la tabla se ve las unidades regulares, tanto alumnos prioritarios como alumnos preferentes, cuanto se ve la equiparidad que existe entre las dos subvenciones. Y esta es la tabla comparativa, resumen final, que daría cuenta de cuánto es lo que recibiría un alumno totalmente, en el fondo, al ser prioritario, tanto en la modalidad de reingreso, por todos sus niveles, comparado con lo que recibiría en EPJA y comparado con lo que recibiría en los niveles regulares. Claramente acá uno puede ver una diferencia sustancial comparado con la modalidad EPJA que actualmente reciben, y que efectivamente también en algunos casos es un poquito mayor que lo que recibirían en la educación regular. Y uno de los principales aspectos que hemos recogido justamente en la aplicación de la modalidad es que, teniendo foco entre los alumnos entre 18 y 21 años, entre 12 y 21 años, que además presentan una necesidad educativa especial, porque son alumnos que, pudiendo estar en la modalidad regular, no lo están y han desertado por diferentes razones, que también podríamos profundizar un poco en ello, pero obviamente este segmento requiere una atención especial y distinta, porque son alumnos que por diferentes razones, y muchas veces también independientes de su nivel socioeconómico, han salido de la trayectoria educativa por diferentes razones, como recién se manifestaba, y por lo tanto, estando fuera del sistema regular, son los que requieren una atención especial y que muchas veces, muchos de ellos también caen o se ven afectados por otras circunstancias también que hacen más complejo aún la reinserción y la motivación con la trayectoria educativa, y por lo tanto, reconociendo esa necesidad especial, es que establece esta nueva subvención, reitero, que va acompañando la modalidad de reingreso con un foco muy específico en los alumnos entre 12 y 21 años. Así que acá están, presidente, las comparaciones que había pedido la diputada Girardi. Voy a dejar de compartir en este momento. Muchas gracias, subsecretario. Agradecemos haber respondido la consulta de la diputada Girardi. Precisamente es la diputada Girardi la que tiene su mano alzada para pedir la palabra, así que le ofrezco la palabra, diputada Girardi. ¿Me escucha, presidente? Perfectamente, Cristina. Ya, me dicen que la cámara, el anfitrión me tiene deshabilitado, por si acá. La habilitamos de inmediato. Bueno, presidente, agradecer las exposiciones, me parecen súper interesantes todas, pero yo creo que efectivamente, a la luz de lo que planteaba Guillermo Williamson, que me pareció muy interesante su exposición respecto del tema, ¿no? Yo creo que, y los valores que acaba de entregar más claramente el subsecretario, creo que efectivamente hay que darle una vuelta al proyecto, presidente. Entonces, mi pregunta para todos los expositores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental que ven ellos entre la modalidad EPJA y esta nueva modalidad? ¿No? Porque lo que decía Guillermo Williamson es que no es necesario crear una nueva modalidad, ¿no? Que solo fortaleciendo los EPJA y aumentando el financiamiento y obviamente fortalecer
todo lo que tiene que ver con la modalidad de educación de jóvenes y adultos, podríamos absorber y abordar de mucho mejor manera el problema más que crear una nueva modalidad. Entonces, la primera pregunta que surge para todos, ¿no? Para todos los que han defendido la modalidad, ¿no? Es cuál es la diferencia fundamental que ellos ven, ¿no? Tanto para el Ministerio como a los expositores que defienden o que han hablado respecto de esta nueva modalidad y diciendo que es necesario hacerla y no fortalecer necesariamente los EPJA, como decía Guillermo Williamson. Eso es como lo primero, presidente. Lo segundo es, sería interesante saber, porque a mí me llama la atención, y uno de los expositores planteó que no entendía, o decía que era inadmisible, o que no tenía que ver con la idea matriz, es la indicación que yo estoy estableciendo respecto a asegurar que el Ejecutivo, efectivamente, en la modalidad regular, asegure que los niños no se vayan del sistema. ¿Ya? Y viendo las subvenciones, tiene más sentido todavía, ¿ya? Porque es mucho más plata en media la subvención de la nueva modalidad que la subvención regular. ¿Ya? Yo no creo que haya mucha diferencia de vulnerabilidad entre los niños que abandonaron el sistema, ¿no? Y los niños que están actualmente, por ejemplo, en el sistema público, en comunas de extrema pobreza, ¿no? Entonces, no veo por qué tendría que haber una diferencia de más de 30.000 pesos, ¿ya? Por niño en la subvención que van a recibir los niños que van a recibir, están en el sistema regular versus los niños o los jóvenes que están en el sistema que accederían a esta nueva modalidad. Entonces, yo creo que, presidente, esta es la oportunidad de emparejar, ¿no? De tener una sola modalidad efectivamente, ¿no? Que sea educación de adultos, pero que la subvención no sea obviamente superior que la educación regular. O sea, la educación regular ya hoy día no se financia, no financiamos el sistema, ¿no? Y aquí estamos creando una que da más recursos a esta nueva modalidad de reingreso. Y yo lo que decía, presidente, en algunas intervenciones anteriores, que es mucho más atractivo trabajar en esta modalidad. Mejor que se vayan los niños del sistema regular, hay más plata acá, ¿no? Por lo tanto, el incentivo, ¿no? Sobre todo del sector privado, por meterse en esta modalidad, ¿no? o hacer esta nueva modalidad, obviamente va a ser mucho más atractiva que la modalidad regular. Yo creo que estamos en un problema con el proyecto, presidente, ¿no? Yo creo que tenemos que darle una vuelta tanto a la forma que a las diferencias que se están generando en las distintas, en esta nueva modalidad versus el sistema regular, y también me gustaría de alguna manera que me explicaran cuál es la diferencia fundamental, como lo decía Guillermo Williamson, entre la modalidad actual que se está creando versus la que existe, que es la de educación de ingreso, o sea, de jóvenes y adultos. Solo una pregunta para Guillermo Williamson: ¿qué pasa con los niños que abandonan el sistema muy temprano, que no son ni jóvenes ni adultos? ¿Ya? Estoy pensando en niños de 10 años, ¿ya? Que abandonaron el sistema en primero, en segundo básico, ¿ya? Y que están fuera, que son niños en condición de calle muchas veces y que no están en el sistema y que podrían ingresar a la modalidad o sea, a la educación de jóvenes y adultos, pero son niños, no son ni jóvenes ni adultos. Solo esa pregunta le haría a Guillermo Williams. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. Ofrezco la palabra a algún otro señor o señora diputado. Ofrezco la palabra. Bueno, me la voy a autodar entonces. Primero, para agradecer ciertamente las presentaciones de cada uno de ustedes, y claramente hay presentaciones que están destinadas a apoyar la creación de esta nueva modalidad, que por lo demás ya ni siquiera es un tema resuelto, porque el órgano competente, que es el Ministerio más el Consejo Nacional de Educación, ya lo resolvió, como bien recordaba el señor Besa, en febrero de este año 2021.
de un trabajo que venía del año 2018 y en el cual nosotros no recuerdo haber participado o ser consultado. Y pareciera ser que tampoco a alguno de los actores relevantes que estuvieron en esta mesa, porque caso contrario se habría tenido en cuenta esta proposición que nos andaba rondando, a mí, lo mencionaba la sesión pasada, de que siempre me ha parecido que la educación de adultos ha sido como la pariente pobre y a la luz de los datos en cuanto a financiamiento, no tiene una subvención regular más baja, no tiene acceso a otras subvenciones como, ¿no es cierto?, tienen en el sistema regular otros niveles del sistema, lo que hace que no pueda cumplir con su rol en los términos que desean. Y precisamente la presentación del profesor Williamson, en representación de esta red de universidades, 8 ni más ni menos, que se dedican a la educación de jóvenes y adultos, su tesis central es que no es necesaria la creación de una nueva modalidad, sino más bien lo que debiera apostarse es por poner en igualdad de condiciones el financiamiento de la educación de adultos, jóvenes y adultos, lo cual implica usar los recursos que, como él mismo señalaba, ya debe tener destinado el Ejecutivo para poder financiar, ¿no es cierto?, esta nueva modalidad de reingreso. Y a ese respecto, estimado subsecretario, quiero consultarle. ¿Tienen una estimación del costo que implicaría esta nueva modalidad una vez que esté en régimen? Y dos, si esto es comparable con lo que costaría aumentar la subvención regular de educación de jóvenes y adultos para igualarla a lo que es la subvención regular de otros niveles del sistema. Y en la tesis central de lo planteado por el profesor Williamson está la idea de que ¿por qué la decisión? Esta es la pregunta. Yo he escuchado los argumentos, tenemos 180.000, 200.000 jóvenes, ¿no es cierto?, y adultos que se van del sistema y que hay que ir a buscarlos, a traerlos. Pero eso no se puede hacer con el actual institucionalidad, con lo ya establecido, con los EIA, con los distintos establecimientos que hacen educación de adultos y que en general lo hacen bastante bien a pesar de las precariedades económicas, como decía el profesor Williams. Me parece que por ahí pudiera ir la consulta que le podemos hacer al señor subsecretario para que nos explique, porque de verdad a mí me viene hace bastante rato dando vuelta la idea de por qué no. Y este es un viejo demanda, pero vieja, de siempre, digamos yo, de todos aquellos que se dedican con mucha vocación a la educación de adultos. Porque como lo decía una de las profesoras que intervino, de Concepción Chiguayante, me parece, ¿no es cierto?, y se ha reiterado, es que para este tipo se requiere una vocación y una entrega y un compromiso bien especial, ¿no? Le ofrezco la palabra en primerísimo lugar al señor subsecretario, a ver si puede abordar alguna de las preguntas, y luego le voy a ofrecer la palabra al señor Williamson, que fue consultado y requerido por la diputada Cristina Girardi. Muchas gracias, presidente. Bueno, son varias las inquietudes y consultas que surgen, así que voy a tratar de enmarcarme dentro del tiempo, pero tratar de ser un poquito más amplio también en el nivel de consultas que se realizan. A ver, yo creo que primero que todo existe amplio consenso que en la educación hay muchos aspectos que tenemos que seguir trabajando, revisando para poder ir mejorándola integralmente. Dentro de eso, y de esa necesidad probablemente muchas veces también infinita de mejoras, uno va colocando ciertos énfasis y preocupaciones más fundamentales
según las posibilidades que nos entrega los recursos, también las posibilidades técnicas y las posibilidades de poder enfrentar ciertas necesidades más urgentes. En ese sentido, y también quiero dar un poco el contexto, el Consejo Nacional de Educación, entidad que está sobre la cual recae justamente la responsabilidad entregada por ley de poder guiar las políticas públicas en educación del país, y con los cuales tenemos que consultar justamente la aprobación de la nueva modalidad. Este aspecto fue abordado con bastante profundidad, y de hecho quiero dejarlo en claro que esta aprobación que realiza el Consejo Nacional de Educación también se establece a través de un proceso largo. De hecho, han mencionado que desde el año 2018 esto estaba en revisión, y este proceso se realiza con consulta. Así que también quiero exponer claramente que, más allá de las visiones particulares que podamos tener ahora, la aprobación del Consejo Nacional de Educación no se da solamente por la apreciación del Ministerio, todo lo contrario, sino que el Consejo Nacional de Educación, recogiendo la opinión del Ministerio y obviamente la posición del Ejecutivo respecto a generar una nueva modalidad que dé un foco específico a una necesidad que se desarrolla y se analiza, el Consejo Nacional de Educación también, por su parte, desarrolla una consulta amplia con muchos expertos, a los cuales, de hecho, posteriormente, después de una revisión, nos mandan observaciones que tuvimos que, obviamente, explicar después y suplementar. Por tanto, quiero reiterar acá que, obviamente, no ha sido el Consejo Nacional de Educación consultado respecto a todo el proceso que se realiza, pero quiero transmitir acá que este proceso es con una amplia consulta a diferentes actores expertos de la materia, en los cuales expusieron muchos de los que en algunas circunstancias han pasado también por acá exponiendo. En ese proceso de consulta, justamente, es donde también se analiza la pertinencia y el foco que uno quiere darle a una cierta política pública. Específicamente en el tema del por qué darle este foco, sí es cierto también que, y uno analizando un poco los datos, la preocupación también por recuperar rápidamente a aquellos alumnos entre 12 y 21 años de edad, que son hoy día un segmento dentro de la educación de adultos. La educación de adultos hoy día, uno de los análisis que se ha hecho, tanto por los quienes aplican la modalidad de adulto, también como los expertos que la analizan, es que junta en sí mismo y en una misma sala de clase muchas veces diferentes y distintas necesidades que enfrentan personas que han estado fuera de la trayectoria educativa, pero que se encuentran juntos en una misma sala. Entonces tenemos alumnos que están de 16 años por ciertas problemáticas fuera del sistema escolar, como también alumnos que tienen 40 años, 35 años, 50 años, y que enfrentan esta necesidad de poder terminar su trayectoria educativa. Hoy día, dentro de eso, el 58% de la matrícula de EBJA está compuesta por alumnos entre 12 y 21 años, que obviamente son un segmento que está mucho más cerca de poder recuperar esa trayectoria educativa para poder intentar reencantarlos, recomprometerlos con su trayectoria educativa, y en una de esas poder reinsertarlos también y poder terminar adecuadamente esta trayectoria. A ellos se suman también cerca de 100.000 niños en ese mismo rango etario que están totalmente fuera del sistema escolar en cualquiera de sus modalidades. O sea, están fuera de la EBJA, pero también están fuera del sistema regular. Y por tanto, tenemos un número importante de niños que, estando cerca de la posibilidad de haber continuado su trayectoria educativa en el mundo regular, no ha podido, y no, obviamente son muchos los factores que inciden en el por qué los alumnos finalmente abandonan, desertan o no continúan en la trayectoria educativa y que requieren una atención especial. Entonces, dada la urgencia, por ahí uno ya encuentra una primera justificación de por qué colocarle foco a los niños que están hoy día cerca de poder continuar su trayectoria educativa. Ahora, ¿por qué una nueva modalidad podría efectivamente darle respuesta, o por qué se requiere darle respuesta a esos niños? Bueno, la enorme evidencia internacional también y la documentación que existe en Chile es que estos alumnos tienen efectivamente muchas necesidades específicas que, dado que ya están fuera del sistema escolar y probablemente esa lejanía también se ha añadido también a otras problemáticas que enfrentan, hace mucho más complejo, más difícil, más necesario el poder darle herramientas específicas para poder enfrentar esta necesidad y poder reencantar a esos niños con la posibilidad de que terminen su trayectoria educativa. Entre esas nombro algunas, pero por ejemplo, hay probablemente de base una dificultad de aprendizaje que ha derivado también en una baja autoestima, que el alumno termina abandonando o no sintiéndose acogido por el sistema regular. A eso se unen también, por ejemplo, problemas de nivel socioeconómico bajo, que los hacen también más vulnerables. Tenemos también muchos casos problemáticos de consumo de droga que hacen también más compleja el poder reencantarlos con la trayectoria educativa. Y este conjunto de necesidades va estableciendo, de hecho,
una necesidad de poder contar con una modalidad que entregue mayores flexibilidades para quienes se dedican justamente a abordar esta necesidad y también más recursos también para poder permitir que este conjunto de necesidades complejas que ha llevado a que los niños de alguna manera se encuentren fuera del sistema educativo sean factibles de poder aplicar y poder reencantarlos justamente con la posibilidad de que ellos continúen esa trayectoria educativa. Y de ahí un poco, resumiendo, este análisis que de alguna manera llevó al Ministerio a plantear esta modalidad es finalmente condensado en una nueva modalidad, y quien tiene el mandato legal en el fondo también de aprobar esa nueva modalidad es el Consejo Nacional de Educación. Se establece esta posibilidad con el Consejo Nacional de Educación y son ellos a través de un proceso también que convocó a muchos expertos quienes finalmente terminan recogiendo esta necesidad y aprobando esta modalidad educativa, que reitero, en el contexto global son obviamente muchos los aspectos que también requieren avanzarse en educación, pero por nuestra parte consideramos que requiere una urgencia justamente por la necesidad que estamos enfrentando y porque tenemos niños que estando cerca de la posibilidad de continuar su trayectoria educativa, por diferentes razones no lo ha hecho. Segundo, porque esto requiere efectivamente recoger que este segmento presenta algunas particularidades muy importantes que han llevado a que su reinserción en el sistema educativo sea más compleja, más difícil y no hayamos podido lograrla hasta el momento, y por eso se plantea justamente una modalidad educativa especial para ellos, colocando foco específicamente en los niños entre 12 y 21 años. Es de ahí, por tanto, que finalmente el Consejo Nacional de Educación, después de consultar varios expertos y haber respondido nosotros nuestras consultas, termina aprobando esta nueva modalidad. Y que nosotros decidimos también acompañar con un proyecto de ley que da cuenta de esta necesidad que, reitero, esta necesidad de recursos también fue planteada frente al Consejo Nacional de Educación, que no es la entidad que finalmente determina el erario nacional, pero ellos también en el momento que aprueban la modalidad, también dejan planteado en su aprobación la necesidad de evaluar un proyecto de ley de subvenciones, producto de que en la consulta también con muchos expertos se plantea que para poder abordar esta necesidad específica también se requiere contar con mayores recursos para poder implementar todas las medidas que establece la nueva modalidad, pero que de alguna manera también recoge lo específico y las necesidades complejas que enfrentan estos alumnos. Y es por eso también que se acompañó la modalidad con un proyecto de ley de subvenciones que, de hecho, fue recogido también como compromiso en la tramitación de la modalidad frente al Consejo Nacional de Educación. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra al profesor Williamson para abordar la consulta de la diputada Girardi. Y si la señora Letelier quiere hacer alguna intervención, me avisa levantando su manito y yo se la doy gustoso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario, diputadas, diputados, colegas. Primero que nada, quiero decir que personalmente fui invitado al Consejo Nacional de Educación para debatir este tema. Y en el Consejo yo planteé básicamente lo mismo que hemos planteado acá. Esa fue mi opinión en la reunión del Consejo, en términos generales, que lo que había que hacer es que hay que reforzar y financiar y dar flexibilidad desde otra perspectiva pedagógica y educativa a lo que es la educación de jóvenes y adultos. Quería decir que, como bien señalaba la diputada Girardi, estos son programas que incluso varios de ellos se desarrollaron cuando usted, diputada, era alcaldesa en Cerro Navia. Empezaron las primeras actividades de este tipo de preocupaciones, no son preocupaciones de hoy día, me parece sumamente relevante que se retome, y en eso yo creo, subsecretario, reconocer el interés de ustedes como subsecretaría, como ministerio, de instalar este tema para que sea debatido en la sociedad y sea resuelto en la sociedad. A partir, ¿no es cierto?, de lo que a nosotros nos parece fundamental, que es el reconocimiento a miles de educadores, a miles de educadoras, a sostenedores de todo tipo que han estado trabajando durante décadas, años, apoyando a estos chicos, a estas chicas. Y creo que ese reconocimiento se lo merece la sociedad, se lo merecen los sistemas educacionales, los que han estado en los sectores populares, en las poblaciones, en los barrios, en los campos, trabajando fundamentalmente en la recepción, como bien han colocado varios los directores aquí, de estos chicos y chicas. La diputada nos decía, ¿qué pasa con los de 12? Primero, creo que nosotros deberíamos separar entre los 12 y los 14 años del resto.
Claramente un chico o una chica de 12 años no es lo mismo que esté con uno de 20, de 21, de 22 en el mismo proceso educativo. Y por lo tanto deberían haber sistemas que esos chicos no solo no pudieran tratar de que no abandonen el sistema escolar, puede que lo abandonen por distintas razones, ¿no es cierto? Pero tratar de que no lo abandonen e invertir ahí. Y en segundo lugar, que esos chicos hasta los 14 años, tratar de reincorporarlos, de reingresarlos, ahí sí que reingresarlos, reinsertarlos en el sistema formal de educación, a través de programas innovadores que no sean estigmatizadores, que no entremos como acá en Chile nosotros decimos los niños Junaé, los niños Sename, los niños de no sé qué, los niños no sé cuánto, que no sean los niños de no sé qué cosa, sino que sean niños que efectivamente a través de programas que pueden ser extraescolares, que pueden ser extracurriculares, que pueden ser artísticos, de otro orden, flexibles, abiertos, puedan insertarse en el sistema formal. De 15 años hacia adelante tenemos el tema del trabajo, la formación de los aprendizajes, y la ley, inteligentemente, hay que recordar, la Ley General de Educación dice, no necesitamos ni siquiera hablar de reingreso, porque lo que dice la ley es que hay dos modalidades para sacar la enseñanza media en Chile, que es la del sistema escolar y la sistema de educación de jóvenes y adultos, que apuntan a la misma licencia media. Y este sistema es un sistema flexible, inclusivo, diverso, para que el que no puede por acá, vaya por acá. En ese sentido, el sistema educacional chileno está bien organizado, bien armado. El problema es que unos tienen todo tipo de recursos, que me parece bien, el sistema escolar, no quiero que se le baje, ni nada de eso. Pero el otro, que es la otra opción que la Ley General de Educación propone, ¿no es cierto?, para quienes no, porque abandonaron el sistema, porque no les gusta el sistema educacional formal, abandonan porque tienen dificultades personales, quedaron embarazadas las niñitas, tuvieron problemas familiares con el COVID, problemas de cuidar familia, de los cuidados, porque fueron expulsados del sistema. Repitieron muchas veces, o no sé, se pueden dar situaciones de expulsión de disciplina. Los chicos que están en distintos tipos de situaciones de abandono han tenido que salir a trabajar. Esos tienen la opción durante el día en los CEIA y en las tardes y en las noches en la tercera jornada. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día que se nos abre como opción? Es a través del sistemas online, sistemas a distancia, que también hay que incorporarlo. Hoy día los centros de educación de adultos pueden y están trabajando bien, apoyando con modalidades mixtas o con modalidades a distancia a sus estudiantes. Eso nos abre un camino enorme de desarrollo de la educación. Por lo tanto, diputada, yo diría, separar claramente de 12 a 14 años. Esos son púberes, y recién están entrando en la adolescencia. De los jóvenes que ya están en situaciones mucho más de adultos y muchos de ellos trabajando, estableciendo cuidado de 15 años para adelante, que son los que están en la educación de personas jóvenes y adultas. Me parece importante, el señor subsecretario planteaba el tema de las edades. Nosotros defendemos la conversación intergeneracional. Defendemos que pueden aprender. Podemos buscar fórmulas. Yo creo que la cosa que tienen los profesores y los sostenedores, los directivos de educación de adultos, tienen una capacidad de flexibilidad enorme para resolver problemas. Tienen una tremenda capacidad para resolver problemas de manera ingeniosa, inteligente y abierta. Hay momentos que a lo mejor cierto tipo de chicos tienen que estar entre los chicos, otros tienen que estar. Los adultos, los jóvenes, esperan también algo de los adultos. Y los adultos aprenden con los jóvenes. La ayuda mutua, la cooperación intergeneracional nos parece fundamental para la estabilidad de una sociedad, para el desarrollo de una sociedad, pero también para la formación de cada uno, cada una de quienes están involucrados en estos temas. Por eso nosotros defendemos la educación de jóvenes y adultos. Además defendemos la integración curricular, el aprendizaje de los distintos temas en relación a problemas que tienen que ver con sus vidas, con la vida de los jóvenes y los adultos, no con otras cosas, que también son importantes, pero fundamentalmente a partir de lo que son la vida de estos chicos y estas chicas, de estos jóvenes y adultos en un trabajo intergeneracional. Es cierto que las necesidades son muchas. Bueno, para eso la ley generó este sistema, que permite dar respuesta a muchas necesidades, que permite dar respuesta a muchas exigencias de la sociedad, y lo hace a nivel nacional, no a pequeña escala. Nosotros con el decreto que se está sacando ahora en los anexos, y un subsecretario que no me acuerdo los números, pero se me olvidan los números, pero el decreto de los anexos, ¿no es cierto?, nos va a abrir, que se está sacando para la educación de jóvenes y adultos, nos va a abrir opciones para que los centros de educación de adultos puedan ir a los territorios, puedan ir a las comunidades, puedan ir a ese montón de comunas que hoy día no tienen oferta de educación de jóvenes y adultos,
Por lo tanto, no tienen oferta para responder a los chicos que han sido expulsados o que han abandonado o que han interrumpido sus trayectorias educativas en esas comunas de las regiones. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de fortalecer el sistema de educación de jóvenes y adultos, promoviendo y sacando, ¿no es cierto?, estableciendo el decreto que se tiene ahí, que está por salir, ya entiendo yo, señor subsecretario, respecto a los anexos, ¿no es cierto?, en el resto del territorio. Entonces, lo que nosotros decimos es, establezcamos, cumplamos bien la ley. Hace pocas semanas, y con esto termino, señor presidente, tuvimos reunión con todos los decanos de las facultades de educación de Chile, del CRUCH, para decirles, señores, hay que cumplir la ley. La ley dice, tenemos educación escolar y tenemos como opción educación de jóvenes y adultos. ¿Cuánto las universidades están formando personas para la educación de jóvenes y adultos? Profesionales para la educación de jóvenes y adultos, y atender esta diversidad de necesidades que la ley dice que instale un sistema para atenderla. Yo creo que esos son los temas fundamentales que tenemos que resolver. Entonces, separarlo a los 14 para atrás, a los chicos, ¿no es cierto?, con programas especiales en los colegios, tratar de hacer ese esfuerzo. Hay que recordar, la jornada escolar completa en su origen era eso. Tratar de establecer a través de talleres, ¿no es cierto?, que los chicos no abandonaran, no salieran. Después la cosa tomó otro cariz, pero originalmente esa era la idea. Un proceso de inserción, de que los chicos encontraran espacio para sentirse contentos en sus colegios, sentirse felices en sus colegios, que si tienen dificultades sociales el colegio los apoya. Eso, señor presidente, y muchas gracias por escucharme. Gracias a usted también por darle la oportunidad a la profesora Letelier. Perdón. Le ofrezco la palabra. Yo creo que este es un tema que la verdad es que creo que resulta muy importante el que a través de esta discusión se esté haciendo visible lo que pasa con la educación de personas jóvenes y adultas, y el importante servicio y la importancia de esa modalidad que ha quedado bastante rezagada en relación con todo el resto del sistema educativo. Entonces, hacer visible eso me parece que es tremendamente valioso. Por lo tanto, yo creo que realmente si este proyecto hace visible la posibilidad de fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas, me parece que es un excelente camino. Lo otro que yo creo que también estamos todos de acuerdo, hay un tema nacional que a todos nos aflige, que es el tema de la interrupción de las trayectorias educativas de los niños y niñas del país. Ese es un tema que ha estado durante muchos años en debate, mucha discusión. Las personas cuando salen del sistema educativo no salen de un día para otro, es un proceso. La deserción, como mal se llama, pero la interrupción de la trayectoria educativa es un proceso, y por eso el Ministerio, me parece muy bien, ha creado un sistema de alerta temprana, que le permite justamente verificar cuáles son las situaciones que están al límite del abandono escolar y hacer una intervención sobre eso. Entonces, está bien. Por otro lado, yo creo que tampoco hay que desmerecer lo que ha hecho hoy día, digamos, la reinserción y reingreso educativo, que es parte de los sistemas que tiene el propio Ministerio instalado ya hace mucho tiempo, a través de estos proyectos que se van cambiando todos los años, que hay un proceso de selección. En ese equipo, ese grupo, eso que está instalado dentro del Ministerio, también hay que mirarlo para mejorarlo, pero no para crear una cosa nueva. Porque allí hay un tema, que fue lo que mostraron en la sesión anterior, que está toda la lista de las organizaciones que lograron, digamos, adjudicarse proyectos. Esas organizaciones, como vimos, excepto la Municipalidad de Recoleta y otras más, son la mayoría de la sociedad civil, son organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no son establecimientos educacionales? Porque justamente los niños que han salido expulsados o que han interrumpido su trayectoria no quieren volver al sistema escolar regular tradicional. Necesitan de este proceso de reinserción. Y eso está pasando ahora, porque las ONG o la sociedad civil hacen ese proceso de reinserción, y ¿a dónde van a dar los niños y niñas que tienen rezago educativo? A los CELLA. Entonces ya existen convenios entre esas instituciones que están haciendo la reinserción escolar y los CELLA. ¿Por qué no miramos eso?
¿Por qué no miramos qué es lo que hace falta modificar de aquella propuesta para fortalecer lo que hay y mejorarlo? El tema de la subvención en educación de personas jóvenes y adultos es un tema muy discutido hace mucho tiempo, que viene arrastrándose mucho tiempo. Ahora que se están por fin saliendo las bases curriculares nuevas, como explicaba el señor subsecretario la vez anterior, están en trámite ya. Eso va a requerir más recursos si se quiere llegar a esas bases curriculares. Por otro lado, en los fundamentos de esas bases curriculares también está, ahí se coloca la reinserción y reingreso educativo, que es lo que tiene en estos momentos el Ministerio. Entonces, si en las bases curriculares de educación de adultos se está haciendo visible ese programa, ¿por qué no se utiliza ese programa para pensar en la reinserción escolar, no como modalidad, sino como un programa que esté relacionado con la educación de personas jóvenes y adultas? Y es un programa que efectivamente, como lo ha dicho el señor subsecretario, como lo dijo también el señor Borja, la inversión tiene que ser proporcional al daño. Los niños que han salido del sistema educativo están dañados por múltiples razones, por lo tanto, esas redes que ustedes dicen que habría que hacer para la nueva modalidad están hechas, están en los territorios. Lo mismo pasa con los satélites. La opción de estudiar en los territorios, muchas veces los sellas tienen oferta educativa no solamente en el lugar central, sino que también van a los territorios. ¿Cómo se puede hacer para evitar hacer más modalidades, sino que fortalecer lo que hay? Porque, ojo, como decía Guillermo, y como se puede ver en las estadísticas del propio ministerio, no existen sellas en todas las comunas, obviamente que no. Ni siquiera y hay incluso en los sistemas locales, digamos, se está buscando que siempre exista alguna modalidad educativa de educación de adultos. Bueno, entonces habrá que crear, fortalecer, y básicamente las 800 y tantas que hay hoy día son de carácter municipal. ¿Por qué? Porque hay 411 que son de carácter municipal y 378 que son particulares subvencionados y como 30 que son particulares pagados. Bueno, ¿por qué? Porque la subvención no alcanza. Son los municipios los que están llevando en sus hombros la educación de personas jóvenes y adultas. Mejoremos eso, mejoremos lo que hay. Y por supuesto hay que subir la subvención de educación de adultos. Eso está fuera de toda conversación, independiente de la modalidad, o si no, no es sustentable. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Letelier. El señor Besa ha levantado e indicado que quiere hacer uso de la palabra. Le ofrezco la palabra. Con síntesis, señor Besa, porque estamos a 11 minutos del término de esta sesión. Muchas gracias, presidente. Sí, cortito. Creo que estamos en un momento distinto. Como usted mismo dijo, esto comenzó en diciembre del año 2018, cuando se ingresó la propuesta de esta nueva modalidad a través del proceso que establece la Ley General de Educación, y estuvo en trámite por más de 2 años, a través de consultas, como señaló el subsecretario, y como señaló también por su intermedio presidente don Guillermo Williamson, de las cuales él mismo participó, y luego un proceso de 2 años de escuchar a expertos, de hacer consultas, finalmente se aprueba la modalidad. Entonces, lo que estamos hoy discutiendo es un proyecto de ley que crea una subvención para financiar esta modalidad, que ya fue latamente discutida y que ya está aprobada. Entonces, el foco de este proyecto se enmarca en únicamente financiar esta nueva modalidad a través de esta subvención. Entonces, si es que, por ejemplo, don Guillermo expuso muy válidamente que a su parecer no es necesaria esta modalidad, y lo hizo en la consulta respectiva cuando participó ante el CENED, en el fondo intentar ahora seguir bajando esta modalidad que ya fue aprobada hace que en el fondo la institución no funcione. Entonces, si nos enmarcamos en el financiamiento, y respondiendo por su intermedio presidenta a la diputada Girardi en cuanto a la admisibilidad de algunas normas que a nuestro entender serían inadmisibles, como por ejemplo establecer ahora en esta ley de financiamiento de esta modalidad un deber del Estado de garantizar
y asegurar la permanencia de los niños en el sistema regular, creemos que no es el lugar para hacerlo, porque esta ley tiene un objeto específico. Lo mismo pasa con los dos artículos que pretenden modificar la Ley General de Subvenciones con el tema de la asistencia. Como le expliqué durante la exposición, creemos que este no es el espacio para eso, y por eso, a nuestro entender, tienen problemas de admisibilidad esas indicaciones, debiendo enmarcarse la discusión y el proyecto en el financiamiento de esta modalidad que, repito, una vez más, majaderamente, ya está aprobada. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, señor Besa. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Por favor, me lo indica. La ¿Presidente? señora, disculpen, la señora Paola Merino, brevemente, porque tengo también al señor subsecretario con la intención de hacer uso de la palabra. Sí, bastante breve y respondiendo quizás un poco a lo que decía el señor Besa. Y aquí a título personal, me gustaría decir que si bien se está creando esta discusión, básicamente se da porque no fuimos todos consultados, porque esto se hizo de alguna manera, perdón la palabra que voy a utilizar, se hizo un poco solapado. Para efectos de de las instituciones, de los EPJA, no fuimos todos consultados, no se nos preguntó nuestro parecer, porque de haber sido así, la discusión se hubiese generado mucho antes de aprobar la ley, o de aprobar el proyecto, perdón. Entonces, si se está creando todo este revuelo, se da básicamente porque nosotros ahora nos estamos enterando de lo que está ocurriendo. Quizás teníamos en el aire algo que podía pasar, pero cuando ya se aprobó y se empezó a dar o a hacer algunas reuniones para explicar el proyecto que ya se estaba aprobando, nos encontramos con esto que nos empezó a hacer ruido porque nadie sabía de qué se trataba. Si bien Guillermo pudo participar, tuvo la suerte porque es de la RUEPJA, yo creo, porque desde esa perspectiva necesitaban también expertos que hablaran con respecto a ello, ¿cierto? A nosotros como establecimientos EPJA, que somos los que trabajamos con jóvenes y adultos, ¿cierto? No se nos consultó. Y ese es un poquitito el por qué ahora estamos haciendo tanto ruido, por qué todo también, la semana pasada, ¿cierto? Hablaron directores de establecimientos. Solo para responder el por qué, claro, puede que ya el proyecto esté aprobado y en eso no hagamos mucho, pero lo que sí queremos hacer es que por lo menos hacer el ruido de que si bien puede que este proyecto vaya, este programa vaya, nosotros también hacemos un trabajo que ya está considerado en ese programa y que para eso, si queremos potenciarlo y mejorarlo, necesitamos más recursos. Eso, señor presidente. Gracias, señora Paola. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, tenía pensado partir refiriéndome a otra cosa, pero voy a ser muy breve, pero quisiera hablar también a Paola. Un gusto conocerte, no nos habíamos conocido antes. Sí creo que en el marco de cualquier discusión a este nivel, creo que tenemos que ser muy cuidadosos sí, con el uso de algunas palabras. Creo que un proyecto que está mandatado por ley y que involucra instituciones de prestigio en Chile, como el Consejo Nacional de Educación, creo que hablar de solapado me parece, Paola, directamente lo digo, un poco inadecuado y no representativo de la realidad. Este fue un proceso largo que convocó la participación a través de las modalidades que establece el Consejo Nacional de Educación, que ni siquiera es una entidad ministerial, es un órgano del Estado, que establece por eso justamente... disculpa, señor subsecretario. Primero pedí disculpa por la palabra porque fue la que se me... Sí, solamente quiero decirlo porque creo que podemos crear realidades que no lo son. O sea, creo que podemos estar más de acuerdo o desacuerdo con la modalidad, lo que nos gusta, lo que impacta, pero creo que el proceso que se siguió en esto es un proceso institucional dado por la legislación chilena y en el cual sí hemos sido extremadamente respetuosos y hemos seguido cabalmente lo que manda la ley para poder crear una nueva modalidad. Y por otro lado, en esto participa un órgano del Estado que no está representado acá, pero que fue totalmente serio en la forma en que llevó a cabo esta aprobación, producto de lo cual tomó años el poder avanzar en esto, y ellos habrán llegado también a su consenso a través de escuchar a diferentes expertos y distintos representantes de la comunidad. Por lo tanto, creo que tenemos que ser suficientemente cuidadosos para que respetemos esos procesos. Ahora, desde el punto de vista de la materia que me quería referir, quería colgarme también un poco de las palabras de María Eugenia, que también nos muestra la necesidad, y creo también, quiero ser claro en esto, en el fondo, creo que en Chile quedan diversas materias que seguir trabajando y mejorando. Y esto obviamente representa un avance claro y específico respecto a esas mejoras, colocando foco en aquello que nos parece también urgente, que es seguir avanzando en evitar que niños que están con la posibilidad de terminar su trayectoria educativa y que por diferentes razones muy largas
de analizar en estos pocos minutos que me quedan, pero que fueron latamente analizadas por el Consejo Nacional de Educación, permitan darle la flexibilidad a una modalidad que busca dar respuesta a ese conjunto de necesidades y comportamientos muy complejos que de alguna manera han llevado a que nuestros niños deserten, abandonen, o no sean reconocidos como parte de la trayectoria educativa formal. Obviamente esto está dirigido tanto a quienes hoy día están en la educación de adultos, como también los que están fuera del sistema, de cualquier sistema, porque no están ni en adultos ni en regular. Y por tanto, esto también representa una oportunidad, porque reitero, prácticamente el 60% de la matrícula de EFJA está en niños de 12 a 21 años. Por tanto, ellos no están excluidos de la aplicación de esta modalidad, sino que justamente la modalidad en su forma gradual que se va implementando parte recogiendo la implementación a través de los SEIA. Y eso obviamente brinda una oportunidad también de que sea esa modalidad la que se refuerza justamente en la aplicación de esto. Por tanto, creo que acá es necesario darnos cuenta de que acá hay un avance claro y específico respecto a una materia urgente que no va en contra de las distintas mejoras que debemos seguir impulsando, pero que yo esperaría que esto fuera juzgado en el mérito específico de lo que busca solucionar, porque es ahí donde tenemos que enfocarnos, justamente recogiendo también que hay infinitas necesidades, no tan solo en la educación, sino que en el país, sobre todo más aún en el contexto de la pandemia, que debemos recoger como país. Pero creo que detener el avance en algo específico como esto, en virtud de las infinitas necesidades que pueden haber, creo que puede ser inadecuado desde el punto de vista de poder darle foco a través de la política pública a algo que es necesario y urgente, que es justamente colocarle una prioridad a los niños entre 12 y 21 años que se puedan encontrar fuera del sistema educativo y que además, por otro lado, se han mostrado diferentes evidencias que después de un periodo largo de pandemia podría eventualmente impactar negativamente justamente en la trayectoria educativa de muchos niños que, ante la imposibilidad de poder continuar en el proceso educativo regular, abandonan el sistema. Y eso aumenta en periodos en los cuales se suspenden presencialmente las clases. Y es por eso que colocar foco en algo específico creo que también es parte de nuestra responsabilidad en, obviamente, recogiendo las infinitas necesidades que enfrenta el sistema educativo y el país justamente en periodos post-pandemia. Pero creo que acá hay una iniciativa concreta y específica que busca dar una respuesta clara a través de una política pública a un segmento que lo necesita y que, reitero, se llevó a cabo esa modalidad educativa a través de los canales que entrega la institucionalidad chilena y ocupando los canales que están desarrollados para eso. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Estimada Cristina, estamos a un minuto de terminar la sesión. No podemos alargarla, producto que tenemos a las 3 otra sesión. Nuestra secretaría tiene que prepararse, tenemos que hacer cambio de sala, porque en esta sala funciona otra comisión, etcétera. No sé, si es un comentario brevísimo, te ofrezco la palabra. Sí, presidente, solamente yo creo que sería bueno, si es que no está considerado, invitar al Consejo Nacional de Educación en la próxima sesión. Me parece una interesante idea, sobre todo porque hay un tema que me llamó la atención y que lo omití a la hora de mi intervención, y es que el señor Williamson planteó que el Consejo Nacional hizo un conjunto de observaciones durante el proceso de aprobación de esta modalidad, incluso consultó. No sé si están todas respondidas por parte del Ministerio, así que sería interesante, a mí me quedó como interrogante. Y bien, me parece una buena idea, lo vamos a considerar junto con la Secretaría. Estimados y estimadas, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y reiterando nuestro sincero agradecimiento porque ustedes han dado luz, ¿no es cierto?, a un tema complejo, yo sé que desde la buena fe de aportar a un tema que a todos nos importa, nos interesa muy fundamentalmente, les agradecemos su participación y les reiteramos nuestro agradecimiento. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.